Bueno, es un gusto tener esta semana como invitado a Thomas Führer, que es profesor en el departamento profesor asociado del Departamento de Matemáticas aquí en la Universidad Católica de Chile. Tomás, tuviste todos tus grados en la Universidad de Viena, ¿cierto? La Universidad Técnica. Técnica de Viena, perdón. Nos conocemos hace harto tiempo ya. Y bueno, menos mal, ya ahora sí estás invitado acá al seminario. Tomás trabaja en elementos finitos en general, y pues eso incluye el análisis numérico de ecuaciones derivadas parciales. También trabajas en elementos de frontera, métodos de elementos de frontera, y todo lo que es acoplamiento, incluyendo métodos adaptativos, precondicionadores y métodos minimum residual methods, que así es que nos conocimos, haciendo los métodos, y discretizaciones de desigualdades variacionales. Entonces, hoy nos va a hablar precisamente de algunos elementos finitos que acoplan el espacio y el tiempo, space-time, finite element methods. Y bueno, entonces démosle una pregunta. Ya, vale, Federico. Muchas gracias por la introducción. Gracias por la invitación a este seminario. Y como dijo Federico, quiero hablar de Space-Time Finite Element Methods. Así que voy a hablar un poco primero de qué es un método de elementos finitos. ¿Ya? Voy a darle como, no sé, un toque diapositiva con la idea principal. Y bueno, ese método de elemento finito, como es, bueno, tiene un método bien famoso para resolver problemas en dominios complejos, pero digamos no estacionarios. Así que si tenemos un problema que depende del tiempo, normalmente se mezcla con otro tipo de método, que es el método de diferencias finitas, ¿ya? O algo que se llama time stepping, que vamos a ver lo que es. Y en la última década, digamos, en los últimos años, surgió otro tipo de métodos que se llaman space-time methods, que no solo usan como una discretización en el dominio computacional del espacio, pero igual lo ven más como un dominio, el tiempo y el dominio de computación. ¿Ya? Eso significa generalmente no es una buena idea, ¿ya? Porque lo que hacemos ahora, y eso es lo que generalmente queremos evitar en matemáticas, vamos a aumentar la dimensión. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tenemos un dominio computacional que puede ser un disco, ¿ya? Y después consideramos el tiempo, que es un intervalo nomás, ¿ya? Consideramos el producto, ahora tenemos como un space-time que tiene dimensión 3, es un cilindro. ¿Ya? Así que eso generalmente queremos evitar. De hecho, como hay muchos métodos, por ejemplo, Federico ha mencionado el método de frontera, donde se lo hace al revés. Reducimos la dimensión de, por ejemplo, 3 a 2. ¿Ya? Bueno, pero vamos a ver que tiene ciertas ventajas y tal vez quizá también es necesario. Bueno, y esa cosa que voy a mostrar hoy, la primera parte va a ser como una parte introductoria, donde voy a hablar de cosas existentes, digamos, métodos existentes, y después voy a hablar un poco de la investigación que hago junto con mi colega de la Santa María en Valparaíso, Michael Calculi. Tiene un alumno, Roberto González, también está trabajando en la cosa que voy a mostrar, y también tengo otro colaborador de la Universidad de Bonn, Gregor Gantner. Bien, entonces vamos a empezar con una introducción corta. Primero, ¿qué tipo de ecuaciones, qué tipo de problema queremos resolver? El problema típico para ecuaciones parabólicas es la ecuación de calor. Cada uno que tuvo un curso en ecuaciones diferenciales ha visto esa ecuación. ¿Ya? Entonces lo que tenemos es ahí un dominio computacional, que es ese cuadrado. Tenemos una distribución inicial de la temperatura, ¿ya? Que es eso. Y después queremos ver, ¿ya? Dado un cierto tiempo, tenemos mayúscula T, entonces tenemos un intervalo de tiempo. Queremos ver cómo se distribuye la temperatura sobre el dominio en el tiempo. ¿Ya? Bueno, matemáticamente queremos resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Ya? Tenemos
una EDP, una ecuación derivada parcial, condiciones de contorno, y en este caso siempre tenemos un problema que depende del tiempo, necesitamos saber el estado inicial, ¿no? La distribución de temperatura y ese símbolo, ¿cierto?, denota el laplaciano, la suma de las segundas derivadas. Entonces la pregunta es cómo podemos resolver, cómo podemos calcular la solución. Ya en un curso de EDP, lo que se aprende o lo que se enseña es la serie de Fourier. ¿Ya? Ahí se desarrolla son seno, coseno, cualquier cosa. Y eso funciona si omega es un intervalo, funciona si omega, por ejemplo, es cuadrado. Pero si tenemos estructuras, dominios que son más reales, ¿ya? Porque la mayoría de los objetos no son, no sé, como un intervalo, un círculo o cuadrado, ¿ya? Tienen otras formas. Ahí no sirve mucho, es casi imposible calcular la serie de Fourier, que esa idea pueden votar. ¿Ya? Entonces lo que necesitamos son métodos numéricos, ¿ya? Hay como métodos nuevos, numéricos, que tenemos que diseñar. Bien, ¿ya? Otros ejemplos, bueno, la otra ecuación súper famosa es la ecuación de onda. ¿Ya? Ahí pueden ver, por ejemplo, dos ejemplos en una dimensión, así que tengo un intervalo, tengo un pulso, que es básicamente una función de Gauss, algo así, ¿ya? Y eso se mueve, ¿ya?, en el tiempo. Ahí se refleja en la frontera, etcétera, aún más complicado en dos dimensiones, ya, bueno, mucho más complicado. Porque la ecuación de onda que hay básicamente todo lo de física o ingeniería, las ecuaciones dependen del tiempo, ¿no? Estamos considerando problemas que tienen una evolución en el tiempo. Por ejemplo, ecuaciones de Schrödinger, o una ecuación también que es parabólica, la ecuación de Black-Scholes, para modelar ciertas cosas en el mercado de finanzas. Ok, ¿ya? Entonces eso, para tener como una idea de lo que queremos resolver. Hoy voy a enfocarme solamente en la ecuación de calor y la ecuación de onda. En la primera parte de lo que le dije que va a ser como una introducción al método del elemento finito, y algo que se llama time stepping para resolver un problema que depende de tiempo, y después como la última parte, eso digamos es como resultados de investigaciones recientes que conducí junto con mis colegas, y vamos a concluir con unos problemas abiertos. Ok, entonces el método del elemento finito, que es la idea básica es que tenemos un objeto, ya ahí pueden ver lo que mencioné antes, que los objetos reales son un poco más complicados, ¿ya? Que no son solamente cuadrados. Así que ahí la idea principal es que ahora tenemos ese objeto, ¿ya? Es un dominio omega, vamos a dividir en partes más pequeñas, que son partes más simples, ¿ya? Por ejemplo, en este caso se puede ver la superficie, son triángulos, son objetos más o menos simples, entendimos bien esos objetos. La idea del método del elemento finito ahora es que tenemos solamente uno de esos elementos, y eso va a tener interacciones solamente con su vecinidad, ¿ya? Así que son interacciones pequeñas. No tenemos que considerar todo el objeto en total. Bueno, de una manera así, es más fácil, digamos, manejar, ¿ya? Y hoy día es súper importante, ¿ya? Que hay, por ejemplo, ese ejemplo de acá es como, no sé, crash test, como se dice en español, ¿no? Donde modelamos un auto y le dejamos chocar a un muro. Entonces después queremos cómo se deforma el auto, el material, esto es una cosa de simular, obviamente. Y eso son cosas que hoy día se hacen en simulaciones usando el método del elemento finito. Es súper importante porque, claro, que si tienen un auto es caro, ¿ya? Entonces tengo que hacer ese test 1000 veces, tengo que usar 1000 autos, ¿no? Nunca 1000 autos, es decir, que es súper caro. Y hoy día todo se hace en simulaciones de computadora y después que se lo de lo real. Igual para construcción de aviones, etc. Bueno, eso es más la vista de ingeniería. Yo soy matemático, así que voy a cambiar a la matemática, ¿ya? Entonces vamos a ver un problema que no depende del tiempo, ¿ya? El problema de Poisson es el modelo prototípico, y eso junto con condiciones de contorno podemos reformular mediante un problema de minimización, optimización, ¿ya? Entonces minimizamos un funcional, eso no solo es funcional, tiene interrelación física, es la energía,
Entonces minimizamos la energía, principio clásico de física, por ejemplo. Y minimizamos sobre un espacio X, y este espacio X en este ejemplo es un espacio Sobolev, que significa que son funciones que son integrables, o su cuadrado es integrable, y también su gradiente, y satisface las condiciones de contorno. Esas condiciones podemos incluir en el espacio. De hecho, es un espacio vectorial, o no solo es un espacio vectorial, es un espacio hiper, que también tiene el producto interior. Tenemos una norma, y asociado a ese problema, podemos definir una forma bilineal o una forma lineal. Podemos escribir un problema de optimización convexa, así que podemos escribir la ecuación de Euler-Lagrange, si quieren, y obtenemos una formulación racional. Hallamos U de tal manera que A, que he definido acá, de U, B igual a F de B para todas las funciones o todos los elementos B en el espacio. Es una formulación racional, tal vez se llama la función de test. Y cuando se ve ese problema, entonces un matemático, lo primero que se pregunta es, son dos preguntas: existencia de una solución y unicidad de una solución. Entonces, básicamente tenemos que analizar la forma bilineal. Acá, para ese problema hay una herramienta que se llama el lemma de Lax-Milgram, que nos dice básicamente bajo esas dos condiciones, que es el acotamiento de la forma bilineal, que dice nada más que, o sea, equivalente a decir que la forma bilineal es continua, una función continua, y el acotamiento por abajo. Y si tenemos esas dos condiciones, dado un funcional en el lado derecho, no importa, entonces podemos resolver ese tipo de problemas. Ok, ahora aún no tenemos claro cómo podemos resolver eso. Y generalmente esos espacios X son espacios de dimensión infinita. Eso no podemos resolver generalmente. Bueno, en unos casos excepcionales sí, pero generalmente es imposible resolver, ¿no? Entonces la idea principal de que se llama el método Galerkin o Ritz-Galerkin, lo que podemos hacer es reemplazar al espacio X con un subespacio, digamos X sub H, que tiene dimensión finita. Cuando tiene dimensión finita podemos escribir una base, y podemos resolver el mismo sistema donde simplemente reemplazamos todo lo X con XH, y U con UH, B con BH. Ahí podemos ver, eso se puede escribir, se puede resolver. Y se puede resolver porque ahí la forma lineal A todavía satisface la condición de este lemma de Lax-Milgram. Por eso se puede resolver también ese sistema. Pero aún más importante, que voy a enfocarme hoy en esa cosa, es algo que se llama la casi optimalidad o el lemma de C. ¿Qué significa la casi optimalidad o el lemma de C? Y ahí puedo usar cualquier espacio X sub H, de dimensión finita, no importa. Pero aún no sabemos si eso me sirve a algo en algún sentido, porque lo que quiero hacer es aproximar la solución. Así que de una manera tengo que saber qué es la distancia entre la solución exacta que no conozco y la aproximación. Y ahí ese lemma de C me dice que el error entre U y esa aproximación que puedo calcular es calculado por una constante por la distancia entre U y cualquier elemento de ese espacio X, H. Y allí entonces podría poner un mínimo. Eso significa que ese método Galerkin acá elige la mejor solución posible en ese espacio X sub H. Entonces no existe una mejor aproximación en ese espacio. Eso es un punto importante. Vamos a ver después por qué. Bueno, ahí tenemos una constante, así que por eso se dice que tal vez esa constante generalmente es mayor que 1. Pero es alrededor de 1, digamos, entonces no una constante grande. Ok. Bueno, entonces básicamente hemos visto son resultados abstractos. Vamos a obtener la mejor solución posible en este espacio X sub H. La pregunta es todavía cómo podemos definir ese X sub H para que sirva también
en el sentido que para que podamos asegurar que eso también es pequeño. Porque el último, ese resultado no nos dice nada que eso sea pequeño, eso solamente dice es la mejor opción, ¿ya? Que hay. Entonces, para asegurarnos que eso realmente es pequeño, ¿ya? Tenemos que definir el espacio de una manera buena, ¿ya? Y ahí entran los elementos finitos. ¿Okay? Entonces vamos a considerar la idea que le dije antes, que vamos a descomponer omega, nuestro dominio computacional, en partes. Bueno, en una dimensión no hay, tenemos un intervalo, no hay muchas opciones, podemos usar subintervalos. ¿Okay? En dos dimensiones ya hay más opciones. La problema más famosa, diría yo, es que podemos usar triángulos, ¿ya? Para descomponer nuestro dominio, o más general simplice, ¿ya? Funciona en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, en cualquier dimensión. ¿Ya? Otra posibilidad también se puede usar rectángulos, cubos, formas hexagonales, como hay muchas cosas. Ok. Y ahora podemos definir este espacio X sub h, ¿ya? Vamos a definir como, en ese caso, para el problema de Poisson, como funciones continuas, pero generalmente eso es lo que hacemos muchas veces. Decimos sobre todos los elementos, así que, por ejemplo, tengo un intervalo, tengo un subintervalo, voy a decir que mi función debería ser un polinomio hasta cierto k. Igual K1, etc. Y cuando tengo eso, entonces usamos el último resultado, la casi optimalidad, más un resultado que se llama aproximación, ¿ya? Que podemos aproximar a ello. Y ahí nos fijamos, digamos, U es una función dada, así que es fija por el momento, ¿ya? Así que tenemos fija ahí, eso simplemente son derivadas hasta el orden prima 1. ¿Ya? Y la norma acá es la norma en L2, así que es la raíz de la integral del cuadrado del argumento acá. ¿Ya? Entonces, eso, si U es fijo, es otra constante. Así que lo que tenemos es ese factor h elevado a p, que depende del grado polinomial. ¿Ya? Y el h es simplemente el diámetro de nuestros elementos. Así que en una dimensión tenemos intervalos, es el ancho, el máximo del ancho de los intervalos que tenemos. ¿Ok? Así que eso nos dice algo sobre la velocidad de convergencia. ¿Ya? Porque h elevado a p, la idea es que si uso más intervalos, ¿no? El h se hace más pequeño, pero también tengo que usar más intervalos. Y así, con ese orden, h elevado a p se va a converger hacia el error, ¿no? La distancia entre U y mi aproximación. Ok. Bueno, pero hoy quiero hablar de problemas que dependen del tiempo. Ahí vamos a ver ese método, o un método de time stepping más simple. Ahora consideramos la ecuación de calor, ¿ya? Así que tengo esa derivada adicional. Y en vez, lo que hicimos antes fue como reemplazar, digamos, como el espacio X con XH. Vamos a hacer algo parecido. Voy a considerar UH como ahora como una función del tiempo, ¿ya? Entonces, para cada tiempo, ¿ya? Asigno un elemento de ese espacio X sub H. Ahí podemos escribir también la formulación variacional como antes. Ya tenemos de hecho ahí, eso es el laplaciano básicamente nada más, ¿no? Que representa el laplaciano. Es lo mismo que tuve antes, ¿ya? Y eso el lado derecho. Así que lo único que ahora que tengo que considerar es cómo podemos calcular eso. ¿Ya? Bueno, vamos a ver la definición. ¿Ya? La definición de la derivada en una dimensión es el límite, ¿cierto? De esa cociente de diferencias, ¿no? Entonces, la idea más simple, como es el límite cuando delta tiende a cero, usa un delta pequeño, en un sentido, ¿no? Entonces, eso, digamos, un k pequeño, ahí, ¿no? Eso va a ser una aproximación para la derivada, ¿no? Y eso es una diferencia finita. ¿Okay? Por eso, ese time stepping, dije antes que es un método de diferencia finita. Ok, entonces vamos ahora a considerar una partición del intervalo en el tiempo, ya digamos sea 1, no importa, que tenemos anchos, es un k sub j, ¿ya? Y la idea es que ahora vamos a reemplazar acá esa derivada con ese nomás, ¿ya? Y hacemos algo que se llama, es el método de Euler implícito, o Euler backward Euler. ¿Ya? Entonces, y ese algoritmo es así, vamos a empezar, tenemos el dato inicial, ¿no? Entonces la primera, la aproximación en el punto del tiempo de cero, ¿no? Va a ser esa aproximación que ya da. Avanzamos al próximo nodo,
¿ya? Ahí definimos, eso vamos a llamar U sub HJ, ¿ya? Definimos ese UHJ como la solución de esa ecuación, o el sistema de ecuación. ¿Ya? Bueno, eso parece un poco complicado, puedo escribir de otra manera, ahí con matrices, ¿ya? Puedo escribirlo así. Pero lo importante es que lo que se ve es que ese elemento, ¿ya? Que queremos calcular solamente depende, bueno, del F, de la fuente de calor, ¿ya? Y de la aproximación anterior, ¿no? Entonces la gran ventaja es que tengo el intervalo de tiempo, ¿ya? Para cada punto de mi partición resuelvo un problema y solamente necesito saber qué pasó en el paso anterior, ¿ya? La solución del paso anterior. Entonces eso significa que si he avanzado mucho en el tiempo, puedo botar toda esa información, ¿ya? Entonces es súper eficiente. También se puede sacar estimaciones del error, ¿ya? Y generalmente fácil para implementar. Es una gran ventaja, ¿no? Para problema práctico. Ok, pero hoy quiero hablar de desventajas de ese tipo y también ver cómo es eso como la motivación, porque le dije al inicio, queremos aumentar la dimensión de nuestro dominio computacional, ¿ya? Y ahí hay una razón para eso. Bueno, ¿ya? Como le dije en el space-time, vamos a considerar digamos, el producto de omega y j, ¿ya? Y tratar de resolver las ecuaciones sobre ese dominio. Ahora, para un experimento simple, ¿ya? Podemos considerar j, podemos dividir en, digamos, m elementos, ¿ya? Y podemos considerar omega como un intervalo también, digamos, en n elementos. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es, para el método de time stepping, tenemos que resolver m problemas, y cada problema que tenemos que resolver tiene el costo n. Así que en total tenemos m por n. ¿Ya? Mientras en el dominio space-time, ahí ya vamos a usar elementos para todo ese dominio, digamos, tenemos k elementos, ¿no? Entonces, digamos, para resolver un problema, si tenemos un método óptimo en un sentido, ¿ya? Tenemos el costo k. ¿Ya? Entonces, podemos ver que si k es básicamente n por m, entonces es el mismo costo computacional. ¿Ya? Mientras sí, todavía el time stepping tiene la ventaja de no tenemos que captar toda la información. Y ahí entra la otra razón, ¿eh? Porque es interesante. O sea, de esa vista podemos ver que no necesariamente está mal usada como un dominio space-time, ¿ya? Porque heurísticamente tiene el mismo costo, el mismo método óptimo. Existe otro problema, por ejemplo, el problema de control óptimo, ¿ya? Donde se quiere controlar, por ejemplo, la ecuación de calor. Y en ese caso hay que saber toda la historia. Así que yo no puedo decir algo del time stepping, no puedo apuntar lo que pasó antes, porque tengo que saberlo para después calcular el control óptimo, ¿ya? Entonces, así, ahí es una situación donde es importante. También hay otro problema que se llama asimilación de datos, ¿ya? Donde toda la historia es importante, ¿ya? Ahí no se pierde la ventaja usando el time stepping. Otra cosa que mencioné antes, lo que es importante es la casi optimalidad. Y para ese tipo de time stepping, bueno, primero es difícil definir qué significa casi optimal, ¿ya? Y el segundo es que muchas veces no satisface esa condición de casi optimalidad, ¿ya? Así que es un problema. Y otro problema, como hay ciertos problemas que tienen singularidades del tipo temporal espacial, que tienen al mismo tiempo en la variable de tiempo y variables especiales. Así que muchas veces dice que bueno, se requiere un método adaptativo y no se puede definir para, o no es tan fácil para definirlo para ese método de texto, ¿ya? Bueno, entonces eso fue más o menos como una motivación, como un resumen de lo que hay. O sea, hay mucho más, ¿ya? En el time stepping se puede, por ejemplo, mezclar varios pasos en el tiempo para obtener como convergencias más altas, etc. Así que yo no quiero hablar de eso. Ahora quiero empezar a hablar de un poco
mi área de investigación del último año. Y como dijo Beatriz, pues yo trabajo también con método de elementos finitos del tipo disperso, cuadrado mínimo. Ya, vamos a ver lo que es eso y vamos a ver cómo se puede definir para la ecuación de calor. ¿Ya? Que eso nos interesa y ahí empezamos el timestamp. Ok. Vamos a ver la ecuación de calor. ¿Ya? Entonces tengo la derivada adicional, tengo condiciones de contorno también y condición inicial que ahora probablemente escribí la EDP. De hecho, ahí se puede definir un espacio I, como verlo después. ¿Ya? Y se puede considerar la formulación variacional. ¿Ya? Que puedo escribir como antes, como el problema de Poisson de la misma forma A de U, B igual a F de B. ¿Ya? Y tenemos control de B. Ahí hay una diferencia. No usamos los mismos espacios. ¿Okay? Es decir, que tenemos un U en un espacio X que satisface esa ecuación para todo B en el espacio I, y los espacios X y son distintos. ¿Ya? Eso es el espacio X, no voy a hablar de la definición exacta, no importa, pero solamente para que puedan ver que son espacios distintos. ¿Ya? Entonces yo no puedo usar esa herramienta simple que hemos visto antes, el lema de Lax-Milgram, que es súper bonito, porque requiere que todos los espacios que usamos para X, que X sea igual a Y. ¿Ya? Ahí no lo tenemos. Bien. Y a partir de ahora voy a también enfocarme en otra formulación, que es la formulación variacional. Ya también podemos escribir en forma con operadores lineales. ¿Ya? Entonces, también podemos simplemente preguntarnos para resolver ese tipo de problema. Buscamos U en X para que AU igual a F en el espacio igual de I. ¿Ya? Entonces, lo que estamos interesados para ver si existe solución y es única la solución, es simplemente preguntarse si el operador A es invertible. En ese caso, sí, ¿ya? Como ahí es literatura clásica. Bueno. Ahí voy a mencionar ahora otro método que es de Steinbach, que se llama Space-Time Finite Element Methods for Parabolic Problems. Él dice, ok, ahí tengo esa brecha entre X y Y. ¿Ya? Pero lo que se puede ver que como ahí tenemos la definición, ¿cierto? Esa parte es igual en la definición, así que X es claramente un subespacio de Y. ¿Ya? Entonces dijo que, bueno, entonces si con esa observación, ¿ya? Puedo simplemente usar un subespacio XH, que es dimensión finita, como un espacio de tipo elemento finito, ¿ya? Usarlo como aproximación para X, y como X también es un subespacio de Y, puedo usarlo como aproximación para Y. ¿Okay? Y después, como escribió ese sistema, ¿ya? Cuando todo lo UH en el espacio X UH, que satisfaga esa ecuación, ¿no? Para todo VH, y se puede demostrar que existe una solución, y también es única la solución. Ok, y también, pero después se ve el experimento numérico, ¿ya? O se puede reproducir el experimento numérico, y se ve que no funciona bien. ¿Y por qué no funciona bien en ese caso? Porque no satisface la optimalidad. Les dije antes que eso es importante. ¿Ya? Eso porque usa como espacio, hay espacios distintos, pero ahí tratamos de usar el mismo espacio para aproximación. Así que ahí hay una brecha, ¿ya? Y esa brecha se refleja que no funciona bien, o se pierde la optimalidad en las normas respectivas con respecto a X. ¿Ya? Entonces solamente se puede demostrar un tipo de optimalidad con una norma más débil. Eso no queremos. ¿Ya? Y falla. De hecho, eso es uno de los problemas fundamentales y la razón por qué tengo un trabajo, y que en análisis numérico, ¿ya? Lo que sí es siempre importante es asegurarse que tenemos el método discreto, ¿ya? Que eso tenga una solución y se puede obtener esa solución de una manera estable. Eso significa que satisfaga ese tipo de casi optimalidad. Dije, ¿ya? En general podemos resumir eso, todo eso como estabilidad del grupo, o del método numérico. Ok. Ahí entra ahora el método de cuadrado mínimo, least squares. ¿Okay? Bien. Voy a considerar ese problema A U igual a F. ¿Ya?
bueno, una vez es considerada esa formulación variacional que hemos visto antes, pero bueno, eso es una formulación. Otra formulación es simplemente lo que puedo hacer es, si veo que AU menos F es igual a cero, AU menos F se llama el residuo. Así que podría considerar todos los residuos AB menos F, puedo meter eso en la norma canónica asociada al problema, ¿cierto? Tomamos el cuadrado, por eso es least squares, y minimizar eso, porque si tengo una solución de ese problema, va a minimizar automáticamente el lado derecho, ¿no? Obvio, porque cero es el residuo, va a ser un punto mínimo. Ok, ¿ya? Ese tipo ya hemos visto antes, ¿ya? Es un problema de optimización convexa, de hecho, como son la clase más simple de problema de optimización, y usando como otra vez la ecuación de Euler-Lagrange, ahí puedo escribir el problema de esa manera, como antes, ¿ya? Y más abstracto, tengo una forma bilineal A, como B igual a F de B. Pero ahora fíjense en la diferencia que ahora usamos X en U y usamos X para B. Tenemos lo mismo espacio otra vez. Genial, porque ahora podemos usar el lema de Lax-Milgram otra vez y demostrar que esa formulación variacional siempre tiene una solución bajo la condición al operador A, ¿ya? O esas dos condiciones. La desigualdad arriba simplemente significa que el operador A es un operador continuo, acotado, ¿no? Es funcional. Y también necesitamos el acotamiento por abajo, que significa que el operador inverso es continuo. O en otras palabras, se puede resolver ese problema, de una forma continua. Ok. Bien. Entonces, si tenemos eso, ¿ya? Lo que podemos hacer como antes, porque satisface la condición del lema Lax-Milgram, podemos usar cualquier subespacio, X sub H, ¿ya? Un subespacio cerrado, digamos, de dimensión finita, un espacio de tipo elemento finito, puedo resolver el problema de minimización. ¿Ya? Me saco una solución QH y obtengo automáticamente que esa solución es casi optimal. ¿Ya? Y claro, eso es generalmente eso es simplemente cuadrado mínimo. Y si usamos espacio X sub H, que son del tipo elemento finito, como hemos visto antes, se llama un least squares finite element method. ¿Ya? Ok, bueno, no mencioné una cosa que es súper importante. Ahí aparece la norma I, de hecho, I', es el espacio dual. ¿Ya? Han visto espacios duales, la norma se define por el supremo, ¿ya? Sobre todo el elemento I. Y I es un espacio de dimensión infinita, así que generalmente eso no se puede calcular. Ok. Es decir, existen varias posibilidades. En el caso que ese espacio sea un espacio fácil, sí se puede calcular. ¿Ya? Por ejemplo, lo hacemos la identificación de L2 con su dual. Así que si I es simplemente un espacio como L2 del dominio Q, entonces eso es fácil para calcular, simplemente calcular la integral. ¿Ya? Y eso podemos hacer porque ahí tenemos normalmente polinomios, como para la función de TV, se puede calcular la integral de polinomios. ¿Ya? No hay problema. Ok. Por ejemplo, ¿ya? Ahí tenemos un problema de Poisson primero, ¿cierto? Para empezar con eso. Muchas veces, podemos considerar directamente ese problema y después calcular el residuo. ¿Ya? Eso tiene unas dificultades en el diseño de elemento finito, porque necesitamos elementos que son dobles de derivada y cosas así. Eso genera tal vez problemas. Y también para después, lo que voy a mostrarle después, es importante tener un sistema de primer orden. Así que lo que podemos hacer es introducir sigma como el gradiente de U. ¿Ya? Y después queremos resolver estas dos ecuaciones. ¿Ya? Y la idea del least squares es simplemente cuadrado mínimo. Tomamos el residuo de la primera ecuación, de la segunda, ¿ya? Sumamos los cuadrados, ahí la norma son la norma de L2, ¿ya? La integral. Y minimizamos sobre espacios, ya ahí lo voy a hablar que ese espacio es el espacio canónico para la sigma, y el método least squares FEM. Ahora simplemente reemplazamos esos dos espacios
con subespacios de dimensión finita, ¿ya? Se puede calcular eso, se puede resolver el problema, y también tenemos un estimador a posteriori. Eso es otra cosa genial del método least squares. ¿Qué es el estimador a posteriori? Bien. Queremos aproximar U y sigma. No sabemos U y sigma. Pero de una manera queremos ver qué es la distancia entre U, sigma y nuestra aproximación UH sigma H. ¿Ya? Y ahí esa equivalencia me dice que, bueno, no puedo calcular el valor exacto, pero puedo calcular el valor que es equivalente, ¿ya? Y eso, en el lado derecho, eso es todo lo que puedo calcular, porque hemos encontrado sigma H, UH y F estable. Entonces, eso puedo calcular. Me da directamente una estimación del error a una solución U sigma que no conozco. ¿Ya? Entonces, sin saber U y sigma, puedo estimar el error. Es genial, ¿no? Y lo que pueden ver ahí es simplemente ese residuo. ¿Ya? Y ese residuo hemos minimizado. Así que obtenemos automáticamente la mejor solución posible. ¿Ya? Bueno, vamos a ver en un ejemplo. ¿Ya? Podemos usar este estimador a posteriori para, por ejemplo, detectar regiones donde el error es súper grande y después simplemente refinar, ¿ya? Entonces usar más triángulos, en ese caso, en esa región para resolver la solución. En este ejemplo, ¿ya? Puedes decir que, bueno, mi estimador dice que acá es un error grande, acá es un error grande, y lo que hace es que podemos refinar, ¿ya? Cerca de esas regiones, y ahí se puede ver, porque ahí tenemos algo como un techo. ¿Ya? Y la derivada de una función así, ¿cierto? Valor absoluto, algo así, es discontinua. Y tenemos que aproximar al variante, así que ahí realmente hay una brecha. ¿Ya? Bien, esa es la idea. Ahora vamos a volver a la método Spitz-Stein, ¿no? La ecuación de calor. Vamos a considerar la reformulación del primer orden. Eso significa que en vez del laplaciano, tengo ahora la divergencia de sigma, y sigma es el gradiente de U. Condiciones de contorno, condiciones inicial. Ok. Lo que voy a hacer, voy a definir el operador A, ¿ya? Que son simplemente esas ecuaciones y la condición inicial. ¿Ya? La primera, segunda, la condición inicial. La condición de frontera puedo incluir en mi espacio. Y ahora, como les dije antes, tenemos siempre la forma, ¿ya? A es un operador de X a Y. Y ahora lo que quiero, que Y sea el espacio L2, porque ahí puedo calcular los residuos, ¿ya? De manera fácil. ¿Ok? Así que eso quiero. Entonces la pregunta es, tengo A es fijado por las ecuaciones, Y es fijado porque digo que quiero que sea L2. Así que ahora lo falta es definir X. ¿Ok? Y ahora tengo que definir X de tal manera que no sea tan complicada, porque si es súper complicado no puedo usarlo. ¿Ya? Pero de una manera más o menos simple, tal que A también es un isomorfismo entre esos dos espacios. Y ahí el Michael Calculi que yo ahí en ese primer artículo, ¿ya? Yo creo que la primera es esa idea de que lo que vamos a hacer, ok, ¿qué necesitamos? ¿Ya? Necesitamos que U sigma sean elementos de los ahí se pone simple. Igual necesitamos que U está en ese espacio, ¿ya? Que eso viene por la teoría sobre la ecuación de calor. Y ahí es la última condición acá, que es la divergencia en el tiempo espacial. ¿Ya? O sea, el tiempo y en el espacio. Es simplemente lo que necesitamos, porque ahí es un poco más complicado. Okay. Derivadas generalmente entendemos en un sentido table, como una distribución. ¿Ya? Entonces, lo que hace la primera ecuación, ¿ya? Lo que pueden ver es, sumamos dos distribuciones, que generalmente es otra distribución, pero no necesariamente no vive en un espacio bonito. Pero nosotros decimos que, bueno, F es dado en L2. Así que lo que hace esa ecuación, suma dos distribuciones, que puede ser cualquier cosa, la verdad, ¿ya? Suma esas dos distribuciones y la suma debe ser un elemento en L2. ¿Ya? Así que la suma tiene más regularidad que las partes por sumir. ¿Ya? Y esa condición, ¿ya? Se refleja acá, ¿ya? Que la divergencia es básicamente esa parte debe estar en L2. Ahí logramos demostrar que entonces si definimos el espacio X así, entonces ese operador A es realmente un isomorfismo entre esos dos espacios.
Ok, ¿ya? Y Trevor Gantner y Rob Stevenson, como ellos extendieron nuestro resultado, nosotros solamente consideramos la ecuación de calor. Ellos extendieron a otras condiciones de frontera, otro tipo o sea, no solamente la ecuación de calor, básicamente cualquier tipo de ecuación parabólica. Podría ser eso. Ok. Y eso es bueno porque ahora ya podemos simplemente escribir el método de least squares, ¿ya? Considerando los residuos. Y falta solo como definir el espacio de XH. ¿Ya? Funciona para cualquier espacio de XH. Ok, defino ese espacio. Voy a hacerlo como antes. Ya lo vimos. Esa es la posibilidad más simple, quizá no la mejor, pero la más simple. ¿Eh? Bien, entonces voy a definir ese espacio para B y sigma. Digamos, para B es simplemente el espacio de funciones continuas. ¿Ya? Vamos a tener el dominio space-time. Funciones continuas. Y sobre cada elemento de la malla es un polinomio de grado 1. ¿No? O hacia el grado 1. Y también podemos incluir condiciones de contable. Esa cosa. ¿No? Y tenemos el estimador a posteriori gratuito. ¿Ya? Viene con el método. ¿No? Y ese corolario también, que simplemente significa, bueno, ese problema tiene única solución, ya puede resolverlo, es casi optimal, significa eso. Y el estimador a posteriori es equivalente al error. ¿No? Entonces, eso todo gratuito. Ok, vamos a ver ejemplos. ¿Ya? Bueno, ya. Ahí, digamos, tengo tengo un dominio en una dimensión. Puede ser eso. ¿Ya? Un dominio en una dimensión. Y ahora lo que quiero hacer es que esa función f me parece complicada, pero simplemente eso es una modelación de una fuente. ¿Ya? Por ejemplo, eso puede ser una barra de metal. ¿Ya? Tengo una fuente, encendedor, enciendo después cierto tiempo y después apago. ¿Ya? Y también voy a mover mi fuente de calor, ¿ya? En una dirección. Después apago. ¿Ya? Aunque después, bueno, estamos interesados en la distribución de temperatura, que no voy a mostrarle. Porque como yo soy matemático, así que voy a mostrarle tasas de convergencia. ¿Okay? Bueno, ¿qué son tasas de convergencia? Solamente vamos a considerar la primera dos rectas. ¿Ya? Ahí pueden ver, ¿ya? Esa recta, no sé si se puede leer, es un factor. ¿Ya? Eso es la tasa de reducción con respecto a la dimensión del espacio que uso para mi aproximación. ¿Ya? La segunda pueden ver cómo se obtiene un medio, que es el doble. ¿No? Entonces, la doble tasa de convergencia, de velocidad de convergencia. Bien, la primera curva, ahí eso usamos refinamiento uniformes. Eso significa, empiezo con el space-time, ya tú tengo una barra, el space-time es simplemente un cuadrado. ¿Eh? Ahí usamos triángulos, empezamos con 4 triángulos para la descomposición. Después tomo cada triángulo, ¿ya? Y voy a hacer una subdivisión en 4 triángulos de la misma área. Hago para todos. ¿Ya? Entonces se hace, después otra vez, ¿ya? Obtengo una sucesión de mallas, ¿ya? Y eso se dice mallas uniformes. ¿Ya? Ahí podemos ver, no funciona bien en el sentido de tasa de convergencia. Pero ahora puedo usar mi algoritmo adaptativo, ¿ya? Eso significa que uso mi estimador a posteriori, mido el error en todos los triángulos, y donde dice que el error es grande, puedo hacer un referimiento local, ¿ya? Solo en esa región. Y es exactamente lo que se ve acá. Ahí tenemos el eje vertical, ahora es el tiempo, ¿ya? El eje horizontal, el espacio, y se puede ver básicamente es la fuente que se mueve por la derecha en el tiempo. ¿Eh? Cuando se avanza en el tiempo, se mueve por la derecha. Y claramente se espera como que la solución se cambia, así que hay gradientes en la solución, ¿eh? Y por eso refina en esa región. ¿Eh? De eso, la gran ventaja es que ganamos tasa de convergencia con respecto a la dimensión del espacio que usamos. ¿Eh? Eso es la conclusión. Pero siempre funciona tan bien. ¿Ya? Tenemos otro problema. Que es súper simple, de hecho. ¿Ya? Ahí tengo f, la fuente, igual a 0, y la distribución inicial igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué estamos dando lo de la condición inicial también? Ah, no, es que eso es para otra cosa que tengo en el artículo, ahí saqué eso del artículo.
Pero igual se ve que, de hecho, como en la condición inicial, ¿cierto? Es parte del residuo, así se puede ver que converge más rápido. Es un efecto, se puede, como de superconvergencia, si quiere. Que observamos en ese ejemplo, pero generalmente no. Okay. Entonces, en ese ejemplo ya tengo no tengo una fuente, tengo solamente una condición inicial, así que lo que se espera que se mueve a cero. Y ahí es un poco caro la ecuación de calor, ¿ya? Porque lo que empezamos ahora con una distribución constante de la temperatura, ¿ya? Digamos 1 grado, 100 grados en toda la paga, ¿ya? Y matemáticamente lo que hace la ecuación de calor es reguliza, ¿ya? Entonces después un tiempo puede ser tan pequeño como queramos, ¿ya? Lo que pasa es que la solución debe ser igual a 0 en la frontera, ¿no? Así que empezamos con 1 constantemente, pero después como un tiempo chiquitito, la solución es 0, ¿ya? Y eso en matemáticas no hay problema, ¿ya? Está todo bien en la teoría. Con métodos numéricos eso genera problemas, ¿ya? Y ahí se puede ver, y obtenemos para un referimiento uniforme, obtenemos una tasa de 0,08, ¿ya? Con varias adaptativas, ¿ya? Donde usamos el estimador, se duplica más o menos 0,17, pero todavía estamos lejos de 0,5, que sería lo óptimo, se puede demostrar de una manera, eso sería óptimo. ¿Y por qué pasó eso? Mientras sí, lo que teníamos en nuestro método, ¿ya? Teníamos un método que calcula la solución óptima, en el sentido de que es la mejor solución que puede existir en el espacio X sub H, ¿ya? Pero obviamente los resultados no son buenos, entonces eso, con eso podemos concluir directamente que el espacio no es bien definido para ese problema, ¿ya? Y de hecho es así, ¿ya? Que por ejemplo, Gregor Gantan, uno de mis colaboradores, y Rob Stevenson, en un artículo recién, ellos han definido otro tipo de elementos finitos. Nosotros usamos triángulos, ellos usan algo como de tipo prisma, y ahí pueden alcanzar la tasa óptima, usando el algoritmo adaptativo, ¿ya? Así que simplemente hay que, o sea, no es tan fácil definir ese espacio, pero se puede hacer. Ok, los últimos 5 minutos voy a hablar un poco de la ecuación de onda, ¿ya? Y estos son resultados súper recientes que sometimos hace 2 semanas, un preprint, ¿ya? Así que no todo nuevo, pero hay muchas cosas nuevas. Ok, entonces consideramos la ecuación de onda, ¿no? Claramente ahora tenemos 2 condiciones iniciales, una vez para U, otra vez para la derivada del tiempo. Y hay algunas, pueden ver que se usa espacios subvariadas, como eso, para decir algo sobre la solución. Pero ahí aparece algo que es en la formulación variacional que se puede escribir. Así se puede demostrar que existe una solución para cualquier f en L2. Y ahí hay una brecha en la teoría porque ahí no funciona bien, no podemos acotar la solución en la norma canónica con el lado derecho f, básicamente, o sea, esa estimación si escribimos con un operador a. ¿Ya? Y eso queríamos resolver de un sentido. Así que en este caso, ¿ya? Solamente se trata de realmente, como menos que sea un trabajo de análisis numérico, más un trabajo en teoría de LP, ¿ya? Tenemos que encontrar la fuente del problema, que es la formulación a nivel continuo. Si tenemos una buena formulación a nivel continuo, podemos usar nuestro método de squares. Ok, ¿cómo lo hacemos? Vamos a considerar, de hecho, un sistema más general, el sistema de primera ecuación, la ecuación de onda de primer orden. Se puede recuperar soluciones de la formulación clásica, digamos, pero esto es más general. ¿Okay? Pero vamos a hacer la misma idea como antes, es decir, que ahí tengo las ecuaciones, ¿ya? En el dominio space-time, las condiciones iniciales, que también son ecuaciones. Escribo todo en un operador, ¿ya? Así que A de B sigma es simplemente la primera, segunda, etcétera, ecuación, ¿ya? Escribo todo. Digo como antes, ¿ya? A va a ser un operador de X ahí. Quiero que I sea el espacio L2, que puedo usar después el método de square.
Entonces lo que me queda es simplemente definir el espacio X. Bueno, simple, en ese caso no tanto, ¿ya? Tenemos que identificar de alguna manera un espacio X. Hay ese operador A si hay isomorfismo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Okay. Y eso se trata más de análisis de la EDP, ¿eh? Buen planteamiento de la ecuación. Entonces ahí tenemos nuestro operador A otra vez. ¿Qué hace eso? Hasta ahora preguntas. Ok, bien, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer, voy a definir, en ese he definido antes, el espacio de grafo, digamos ahí que tilde, ¿ya? Que son todos los elementos en L2, de sigma, en L2, el dominio espacial, tal que la imagen también es un elemento de L2. ¿Bien? Y ahí se puede, con un poco de análisis funcional, se puede demostrar que es un espacio Hilbert, de hecho. ¿Ya? Ok. Ahí falta una cosa y eso es la condición de frontera. Estamos, ¿ya? Ahí usamos una simple, decimos que B igual a 0 sobre la frontera. Ahí hay un problema. ¿Ya? La traza de funciones, como B en ese espacio mismo tipo Sobolev, solamente se puede definir bajo ciertas condiciones. ¿Ya? Como lo mostré antes, ese espacio H1. Si tenemos ese espacio H1, se puede definir la noción de una traza como una extensión natural de la traza de una función continua. ¿Okay? Ahí no podemos hacerlo. De hecho, la función de B también, y después vamos a ver el ejemplo, la función B puede ser discontinua y no se puede definir la traza de una función discontinua. ¿Ya? Eso no funciona. ¿Okay? Entonces, eso fue la idea nueva, digamos, en ese análisis que consideramos una traza más débil, ¿okay? No se fijen en ese operador. Básicamente lo que necesitamos es definir un operador D y aparecen ciertos términos, ¿ya? Como aquí el gradiente de B, gradiente de phi, B y laplaciano de phi, y si hace integración por partes, y la traza de B es 0, si existe la traza, entonces esos dos términos se anulan. El problema es que, como le dije antes, el gradiente de B es solo una distribución. ¿Ya? El problema acá es que solamente sabemos que la suma de la derivada de sigma y la derivada de B, esa suma o diferencia, es un elemento de L2, pero las partes por sí mismas son distribuciones. ¿Ya? Así que no se puede, por eso hay que pensar en una nueva idea de cómo se puede definir una traza de una manera más débil, y eso es realmente una extensión de la traza, porque se puede demostrar que si V es suficientemente regular, ¿ya? Entonces en ese espacio H1, para que se pueda definir una traza clásica, ¿ya? Entonces es equivalente decir que V es 0 para esa función con más regularidad, a decir que V está en el kernel de ese operador. ¿Okay? Entonces lo que hacemos es definir X como el kernel y después se puede verificar que el operador realmente es un isomorfismo. ¿Ya? Bien, la ingrediente de demostración es súper técnica, ¿ya? Hay que necesitamos 3 lemas para demostrar que es subjetivo, cualquier cosa, pero un ingrediente súper importante es la formulación ultra débil de la ecuación de onda, ¿ya? Que se puede encontrar en el libro, que algunos dicen que eso es la Biblia para ese tipo de problemas de Leon Machel. Bien, eso quería decir. Que cuando tenemos ese resultado, tenemos el método de squares, ¿ya? Podemos minimizar residuos, elegimos como antes espacios del tipo elemento finito para resolver el problema, y ahí pueden ver otra vez. Eso es el ejemplo del pulso que hemos visto en la primera diapositiva, ¿ya? Que es un pulso de Gauss que se mueve, ¿ya? A la derecha. Ahí, eje vertical, otra vez, es el tiempo, ¿ya? Así que lo que queremos ver, básicamente, lo que queremos que eso se vea así, ¿ya? Un pulso de Gauss. Y eso es el space-time. Y lo que pasa al inicio es que usamos como pocos triángulos, ¿ya? O sea, poco triángulo, hay que resolver primero ese pulso, ¿ya? Pues entonces necesitamos básicamente una partición suficientemente fina, ¿ya? Para resolver ese pulso. Después pueden ver hace eso. Y de hecho eso es mucho más rápido
si lo hago en el computador, eso es solamente para la demostración, como, no sé, como una imagen por segundo, algo así. Ok, ahí funciona súper bien. Hay un problema donde la solución es discontinua, que mencioné antes, ¿ya? Que también son datos simples, 1 igual a 1, f igual a 0, ¿ya? Y se puede escribir la solución B, la componente de la solución B. De hecho, sobre eso, cuatro triángulos, es 1, menos 1, 0, 0. ¿Ya? Ahí podemos ver también la comparación entre mallas uniformes, mallas adaptativas. No se gana mucho, no sirve mucho. ¿Ya? Así que ahí un ejemplo no funciona muy bien. Ok, eso es todo lo que quería decir, digamos. Entonces, para concluir, primero, la idea de distribuirse es súper fácil. ¿Ya? Que queremos resolver ese tipo de problema A u igual a F, asumiendo que A es invertible. ¿Ya? Entonces, podemos definir el método least squares usando como elementos finitos para XH. ¿Ya? Eso bien planteado ese problema. Si el espacio I es L2, fácil para calcular, ya tenemos automáticamente la casi optimalidad un estimador a posteriori que podemos usar para adaptar la malla, ¿ya? Y bueno, como aplicación hemos visto la ecuación de calor y finalmente la ecuación de onda de bajos gradientes. Pero todavía existen un montón de problemas abiertos, ¿ya? Por ejemplo, en el último experimento hemos visto que básicamente hemos visto como antes para la ecuación de calor que XH no es un buen espacio para resolver ese tipo de problemas. ¿No? Hay que pensar cómo podemos definir que es un mejor espacio para sacar convergencia mejor. Pues podemos estudiar otro método de tipo cuadrado mínimo, por ejemplo, la Rico también estaba trabajando en eso, en problemas de método de Petrov-Galerkin discontinuo. Bueno, hay muchas cosas en implementación, ¿ya? Que se puede hacer cosas, y como mencioné antes, como considerar otro problema que son un poco más avanzados, como ecuaciones de X-cos, problema de eddy current o se imagina acá para ingenieros eléctricos para la ecuación de Maxwell. ¿Ya? Pero tienen también una estructura semejante a la ecuación de la onda del primer orden. ¿Ya? Pero son eso un poco más complicado, así que si a alguien le interesa esa cosa, ahí pueden ver cómo hay un montón de temas para un proyecto de medicina o tesis de magíster, doctorado. De hecho, Joaquín está trabajando en un método de discontinuous Petrov-Galerkin para el problema de ecuación de calor y ecuación de onda por el momento. Ok, entonces, gracias por la atención. En este medio de espacio-tiempo, ¿hay alguna noción de causalidad para el tiempo? ¿Cómo? ¿Causalidad? ¿Hay alguna noción de causalidad? Bueno, aún no. Y lo que se puede ver en el... También hay causalidad, sí hay, porque está en la ecuación. Quizá otra pregunta que... Sí, porque también cambiando en el tiempo, ¿no? También nos figura implica el pasado acá. Ahí ves el tiempo, ¿no? Así que ahí es cero y el tiempo final arriba. ¿No? Entonces cada slice, ¿cierto? Refleja el dominio omni. Sí, bueno, en este caso, ¿cierto? La velocidad es 1, así que tiene que ver como una recta del ángulo 45 grados, ¿ya? Y eso sería tu causalidad. Si lo ves. No sé si satisface, eso lo voy a analizar. Lo que no satisface, ¿ya? Es algo, otra cosa súper importante, o sea, súper importante, eso depende de cómo se quiere verlo, no satisface la conservación de energía, ¿no? Ahí empezamos con una energía, arriba no es cero, así que no conserva la energía en ese caso.
¿Ya? Pero digamos así, es que nosotros o sea, lo queremos diseñar métodos que conserven la energía, así que no es para simulaciones a largo tiempo, además como si para simulaciones a corto tiempo, donde tenemos quizás singularidades, para resolver ese tipo de singularidades, usando adaptabilidad, porque eso es nuestra motivación. Más preguntas. ¿Qué pasa si en vez de elegir un lado derecho L2, elegimos, no sé, un lado derecho L1 o LP? ¿Los métodos funcionan o no es posible replicar estas técnicas? Bueno, generalmente puede definir como un problema de minimización de residuos para cualquier tipo de ecuaciones que tienen. Pero la pregunta es más que si ya tienen la formulación, bueno, primero tiene que analizar qué pasa con la ecuación al nivel continuo. Tiene que, no sé, si la EDP está bien definida para un lado en L1, hay que verlo primero. Lo otro es que después puedes ponerlo siempre, así, de hecho, cualquier problema que donde tiene que resolver una ecuación, ¿ya? Pones tu cosa al lado, todo al lado izquierdo tienes el residuo, te dice el residuo debe ser igual a cero, así que siempre puedes poner algo como, escribirlo como un problema de minimización, pero no siempre significa que se puede resolver de una manera fácil. ¿Ya? Por ejemplo, lo que tú haces en tu tesis con el método de PG, ahí también usamos el espacio I, es un espacio definido a trozo, y lo que hacemos es minimizar el residuo en el espacio dual de ese espacio a trozo, que es un espacio súper raro, pero eso puede hacer. ¿Puedes comentar de estos espacios sobre los prismas que no entendí? Porque Sí, no, lo que ahí, o sea, en una dimensión, ¿ya? Tenemos el tiempo, básicamente en una dimensión son rectángulos nomás, pero puede, ¿cómo se llama? Puede dejarle hanging nodes, es posible, o sea, eso. ¿No? Así que se puede ser una discretización así. ok, pero esos son los elementos físicos, pero el espacio de aproximación sigue siendo P1 o qué? Ah, sí, no. Bueno, ahí, claro, esos son los elementos, ¿ya? Y ahí defines y sí, de hecho, ellos tienen una familia, así que para cualquier grado polinomial. Pero no son necesariamente eso, como es una mezcla entre varios grados de polinomiales. ¿Ya? Pues, particularmente, lo que usan como es un tipo de rabia tomada, así que, bueno, es bien complejo, o sea, no tan complejo, pero... ¿Pero relajan la continuidad? Entonces, eso es lo que... No, tienen exactamente lo contrario, es un subespacio de X, digamos, era muy bueno. Y bueno, respecto... Porque eso es básicamente el problema, porque tiene como tienes elementos, ¿ya? Pues, lo que decimos nosotros es usamos lo más simple posible, ¿ya? Continua, de polinomio de cada uno, P sobre un elemento. ¿Ya? De ahí tienes una ecuación que es la divergencia en el tiempo y X de B sigma. ¿Ya? Y si se usa ese elementos, entonces básicamente lo que tiene que hacer es aproximar todas esas derivadas. ¿Ya? Y si usa como algo de la idea de rabia tomada, que tienes como una conmutatividad entre un operador de interpolación y la divergencia temporal espacial. Eso es la idea. ¿Ya? Y si puedes hacer eso, entonces solamente depende del lado derecho, que es lo más fácil. Y bueno, mi otra pregunta era, porque entiendo perfecto o la motivación, se lo tiene el estimador inmediatamente que te dice dónde va. ¿Okay? Pero en términos de costo computacional, al menos esto que está acá, no creo que sea comparable con el método explícito en tiempo, ¿no? Creo que todavía sigue siendo, al menos para este problema, este aquí, por ejemplo, sigue siendo más barato hacer espacio y con explícito en tiempo, o me equivoco, ¿tiene algún comentario?
Si ahí no tengo la comparación completa, tengo que ver la dimensión. Porque al principio que mencionaste como que había que resolver N problemas de orden. Sí, no, bueno, eso es no, claro, es que eso no es seguramente para ver más bien, Pero no es como resolver un problema de orden N por K, ¿no? Eso es distinto. No, sí, mira, ve lo que tiene, porque verlo así, como más simple. Si ahí tenemos omega y el tiempo, puede verlo, bueno, el time stepping, hace eso, digamos, y hace una partición de omega. Sí. ¿No? Y la idea es básicamente ahora, si usamos eso, podríamos usar como elementos en el space-time, tenemos cada elementos que son n por m elementos. Así que si usa, digamos, la misma malla, ¿no? Entonces tienes la misma cantidad de elementos. Claro, yo estoy de acuerdo, pero resolver los sistemas lineales te sigue siendo más barato resolverlo. No, sí, claro, pues, el problema es que no puedo comentar sobre eso, porque nosotros no, eso fue un problema abierto que tenía como diseñar el reconocer. Ok. Así que ahora lo usamos como MATLAB, Solve y para como son más experimentos para mostrar que funciona, en vez de ser más eficiente que el método clásico. Porque he visto en el caso de problemas hiperbólicos, que el caso de acá, ¿cierto? Que la gente está utilizando estos time slots que tú mencionabas, ¿cierto? Donde, sí, es para problemas parabólicos también. Para parabólicos también, porque para el parabólico es lo que decía, ¿cierto? Que hay una dirección exacta donde te tienes que mover, se puede utilizar estos... no, hay mucho método, por ejemplo, el take pitching, que también sigue esa idea que la causalidad. Ustedes están pensando en sí, no, de hecho estamos pensando en diseñar como elementos que respetan la causalidad, porque básicamente con el problema de onda, de la formación del primer orden, tienes singularidades y eso tienes lo que se ve, esas singularidades que pueden tener, son siempre en las características de la ecuación, ¿no? Ahí tiene, puede ser igual acá, ¿no? Pero siempre son a través de características. Sí, no, así que estamos pensando en diseñar como elementos de tipo así, ¿ya? Que son las características. Pero bueno, primavera. No, claro, es súper interesante, pero creo que es mucho más interesante un problema de leyes de conservación, sí, donde el shock aparece de forma natural, ver si es que el IC2 puede hacer un shock capturing de eso, ¿no? ¿De qué? Hacer un shock capturing de la sí, eso es la idea que queremos. Ya, gracias. Mira, para el futuro. Bueno, y sí, hicimos otro experimento que es más interesante. Ahí tenemos una velocidad constante. Ahí lo que es interesante también es como usar velocidades que se cambian en el espacio, ¿no? Como, por ejemplo, dos materiales que tienen dos velocidades de onda distintas, ¿no? Pero yo creo que el punto importante, el punto importante es que, por ejemplo, para problemas hiperbólicos, leyes de conservación hiperbólica, la solución no es única, ¿no? Entonces sería interesante ver a qué solución converge realmente que la reciprocidad o solo la solución débil. No lineal. Sí, exacto, sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo tengo más preguntas, pero después las hago después. Se nos acabó el tiempo, que son las 2:50. Entonces, damos un aplauso final, por favor. Obviamente, lo podemos